Estoy poniendo un acrónimo de RWH, que va a ser lo que es cosecha de agua de lluvia. Después vamos a ver qué significa. Entonces, hemos visto lo que es el ciclo urbano del agua, más o menos cómo empieza. Podemos definir que puede empezar en la lluvia, en la precipitación, y puede hacer un circuito y volver nuevamente a lo que es la lluvia, ¿sí? Atravesando por todo lo que es el suelo y el subsuelo de nuestro planeta. Obviamente que si es un ciclo urbano, va a tener la intervención de las personas, del ser humano. Entonces, para el tema de la cosecha de agua de lluvia, existen innumerables variables que determinan su presencia, ¿sí? En mayor o en menor cantidad. Dado que el ciclo que tenemos nosotros es como verán, es un ciclo que no tiene principio ni fin. Eso es lo que hemos visto en las anteriores clases. Y estos recursos hídricos se renuevan a través del ciclo del agua, el ciclo hidrológico que pasa por nuestro planeta. Estas variables las podemos resumir en dos: las que pueden afectar en la cantidad que podamos nosotros utilizar. Y esas dos variables pueden ser el tema del cambio climático y la población. ¿Por qué decimos el cambio climático? Porque se espera que el aumento de la temperatura, que se han hecho estudios, lleguen a un punto en que sea irreversible este aumento de temperatura por el tema del dióxido de carbono. Entonces va a afectar en lo que es la oferta y la demanda de agua. Más o menos se apunta a que un 20% de incremento va a tener nuestro planeta en el tema de la escasez de agua, ¿sí? Ya que los acuerdos mundiales en el tema del cambio climático no se están cumpliendo, ¿ya? Hace mucho que se han empezado a hacer y hasta la fecha no se han ido cumpliendo, entonces no se va a llegar a cumplir, ¿sí? Entonces es algo que inevitablemente o invariablemente vamos a llegar a tener que tomar en cuenta, el tema del cambio climático. Otro de los aspectos es el tema de la población, como les decía, otra variable que tenemos y nos juega mucho. Hemos visto también en las diapositivas de introducción de la materia que aproximadamente el año 1995 teníamos unos 5.7 mil millones de personas en el planeta. Se estaba apuntando a que más o menos 8.5, 8.6 mil millones tengamos el 2030, o sea, ya nos falta muy poco, unos 9 años. Estaríamos duplicando. Más o menos al 2050 estaríamos a 10.1 mil millones. Y para el 2100 estaríamos bordeando los 12.7 mil millones de personas en el planeta. Y esas personas obviamente necesitan del agua. Hemos visto que es vital para el ser humano. Entonces necesitamos para nuestro consumo, para nuestra alimentación, para nuestro trabajo, para muchas actividades que hacemos como personas, ¿sí? Entonces otro aspecto que necesita ser tomado en cuenta es la población, y obviamente también va a ir creciendo. Entonces va a ir consumiendo este recurso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Ya que la cantidad de agua va a ir bajando, va a ir aumentando o intensificando la competencia por el uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos como seres humanos para nuestro alimento, hemos dicho, para todas las actividades que tenemos como personas, ¿sí? Pero también hay actividades que también consumen agua, ¿ya? Y tenemos actividades de tipo agrícola, de tipo industrial, minera. Tenemos el tema del mismo ecosistema que necesita. O sea, nosotros como seres humanos también necesitamos, pero también las plantas y los animales necesitan del agua. También este recurso lo utilizamos para generar energía, ¿sí?
Entonces hay muchas actividades que demandan, ¿ya? Entonces nosotros como seres humanos somos uno. Nuestros asentamientos necesitan del agua. Entonces va a haber una como pelea, ¿sí?, entre estas diferentes actividades para el tema del agua, a causa de estas variables que son bastante fuertes, que es el cambio climático, que va a ser invariable, y el tema de la población, que va a ir creciendo, ¿sí? Entonces lo siguiente que tenemos que ver para un poquito entender la cosecha de agua de lluvia es un video que lo extraje del Learn Fatafat del internet, que me pareció muy interesante y lo voy a pasar. No sé si lo ven. Ya. Entonces ahí vemos la cantidad de agua que existe en el planeta, que más o menos hemos dicho que es el 70%. Ahí podemos ver la población que lo requiere, el tema del agua, para lo que es también el tema de industria, agricultura, para nuestro propio consumo en nuestros asentamientos humanos. Entonces se va reduciendo el tema del agua. Tenemos que ser conscientes y tenemos que apuntar a manejar correctamente el agua, ¿sí? Un poquito viendo atrás lo que hemos visto aquí. Fíjense qué nos dice aquí, que el uso en el tema del agua como personas, en el tema del lavado con manguera, es un uso excesivo que podemos hacer. Por eso está como un uso incorrecto del agua. El regar también jardines, qué sé yo, con un exceso de agua, también es incorrecto. Tenemos aquí el tema aquí tiene una bañera que está usando excesivamente. En realidad lo que apunta es que el uso del ser humano para que no sea para el tema consumo, para el tema cocina, es ya un tema placentero. Entonces ya pasamos a un uso no correcto, ¿ya? Entonces por eso no quería mencionarles, pero ahora es momento de que yo no apunto, y también lo veo así, que el tema de las piscinas no son sostenibles, ¿ya? Es un uso, si bien que que hace que alguna propiedad tenga mayor valor, tenga mayor interés, y también podamos diseñar correctamente algo, ¿sí? Me parece que no es sostenible en el punto de vista hídrico, ¿ya? Entonces por eso yo no fomento, no diseño el tema de piscinas, y tampoco les voy a incluir el tema de que ustedes incluyan el tema de diseño de piscinas en sus viviendas, ¿ya?, que están haciendo en su proyecto. Por el otro lado vemos que el uso correcto es usar el tema de baldes con agua en el caso de que tengamos que lavar el auto, regar con regadera. Entonces usamos un uso correcto del tema del agua, y obviamente cerrar y utilizar la mínima cantidad para el tema del uso del baño. Y en el caso de usos tipo para esparcimiento, como el tema piscinas, bueno, hay ambientes exclusivamente para eso en el que podemos ir y hacer ese uso, ¿sí?, que ya serían netamente privados y comerciales. Pero ya tenerlos en la vivienda ya es desperdiciar el agua, ¿sí?, porque no todos los días nos vamos a echar a la piscina, ¿sí? No todos los días vamos a tratar de hacer ejercicio en la piscina, ¿sí? No va a ser de vez en cuando. Entonces es un artefacto y es un ambiente que no está bien utilizado, ¿sí? Entonces, aclarando eso, continuamos con el video. Y aquí vemos cómo el agua, y vemos un edificio y nos dice que desde el techo podemos recolectar y mandarlo a tanques, ¿sí? Ahora fíjense aquí, el agua llega y llega también a los ríos, ¿sí? Y de los ríos obviamente tiene que volver al océano, y obviamente van a evaporarse y volver a las nubes, ¿sí? Entonces
podemos nosotros recolectar el agua de lluvia, ¿sí? Ahora volvemos aquí a la imagen. Entonces aquí fíjense que la cubierta de este edificio puede servir para recolectar el agua. Aquí, fíjense. Podemos dirigir el agua y tener tanques de almacenamiento, tener filtros para mejorar la calidad y almacenarlo en un tanque, o posiblemente podamos infiltrar el agua, ¿sí? Y llevarlo al substrato, ¿no? Ya que podemos tener partículas de sólidos en el agua que pueden estar suspendidas. Ahora también lo podemos utilizar ya en el mismo edificio para reducir el consumo del agua potable, ¿sí? Ahora, si no lo vamos a almacenar, como les decía, podemos captarla y también infiltrarla en lo que es los acuíferos subterráneos, ¿sí? Entonces con eso también estamos ahorrando agua, porque estamos creando agua que después se va a utilizar, ¿sí? Entonces hay dos posibilidades: por tanque o mandarla directamente al agua subterránea. Otra idea es también agarrar el agua del drenaje, del tema de las vías, de las calles, ¿sí? Y mandarla al subsuelo. ¿Para qué? Para que automáticamente pueda llenar de agua el suelo y a las plantas que tienen, o a los pozos profundos, ¿sí? Como lo tenemos en el lado derecho. Este video muy educativo. También lo voy a colgar en nuestra plataforma. Como hemos visto, podemos llegar a manejar un poco el tema de esas dos variables, ¿sí? Pero tenemos que hacer algo, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar conciencia en el tema del ahorro del agua, en nuestro día a día, en el tema del manejo del agua, en lo que hacemos como personas, ¿sí? Para no hacer un uso ineficiente del agua. Lo otro es optimizar lo que estamos usando en los edificios, ¿sí? Lo que les estaba apuntando a decir, en lo que hemos visto también las anteriores diapositivas, en el tema de los artefactos, ¿sí? El tema de los artefactos, tendríamos que utilizar artefactos que tengan menor consumo y podamos disminuir, el tema del agua, ¿ya? Entonces podemos tener artefactos que puedan optimizar el uso de este elemento que es tan importante. Lo otro es que entremos en conciencia, y lo otro es aminorar la utilización del agua potable. ¿Y cómo podemos aminorar el consumo de agua potable? Bueno, una de las alternativas es la cosecha de agua de lluvia, ¿sí? En el video inicialmente hemos visto que y viene la pregunta: ¿qué es el RWH? Según lo que hemos visto en el video, bueno, es simplemente el nombre en inglés, que es Rainwater Harvesting, ¿sí? Y es la cosecha de agua de lluvia o captación de agua de lluvia, ¿sí? Eso es las letritas RWH, que es bastante conocido a nivel internacional, ¿sí? Se lo utiliza mucho este concepto y se lo investiga mucho en países del África, de la India, de lo que es Brasil, México y Estados Unidos. Ya no es un tema nuevo. Ahora, para introducirnos en el tema de la cosecha, tenemos aquí una piedra, que es la piedra moabita, que es más o menos del 830 a.C., en la que había unas inscripciones que relacionaban el tema bíblico, ¿sí? Pero daban a entender algo que también en alguna parte estaba. Entonces, ¿qué dice? Para que cada uno de ustedes puedan hacer un cisterna para sí mismo en su casa, para recolectar lo que es agua de lluvia, ¿ya? Entonces ya antiguamente tenían esa idea, ¿sí? Después fue evolucionando
Y obviamente nosotros también nos hemos dado cuenta como personas que el agua que caía del cielo podía y tenía las mejores condiciones para el uso de nosotros, para su uso interno, para el consumo, ¿sí? Ahora tenemos aquí el sistema, como sistema, la cosecha de agua de lluvia. Tenemos la imagen, ¿sí? Y nos surge la pregunta, ¿cuáles son los componentes de este sistema de cosecha de agua de lluvia? Hemos visto que la cosecha se la puede hacer a nivel superficial, ¿sí? A nivel de las calles, a nivel del piso, del jardín, ¿sí? Y podemos también introducir a lo que es el subsuelo, podemos introducir a los pozos y también podemos regar el entorno a nivel del suelo donde estemos, ¿sí? Podemos hacer eso. Pero nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la cosecha de agua de lluvia de cubiertas en edificios o en edificaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes? Los componentes básicos de este sistema es la superficie en la que vamos a captar el agua, en la que vamos a cosechar, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, la cubierta va a ser todo este sector que nosotros la conocemos como techo, ¿sí? Ese va a ser uno de los componentes, ¿sí? Después vamos a tener el otro componente que van a ser las canaletas, ¿sí? Que vamos a tener en este dibujo que es esquemático. Simplemente estamos poniéndolo a ambos lados, ¿sí? Como si tuviéramos una cubierta de dos caídas. Entonces ahí tenemos las canaletas, ¿ya? Entonces las canaletas y las bajantes, o sea, todo el transporte que nosotros llamamos aquí del agua de lluvia va a ser el segundo componente. El tercer componente va a ser la prefiltración en términos generales, que engloba lo que son las pantallas que podamos tener o desviadores de primera descarga, ¿sí? Que pueden estar aquí, pueden estar también en las canaletas en esta posición o justo antes de entrar a lo que es la bomba, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener la prefiltración, que va a ser el tercer componente, que va a englobar a las pantallas y desviadores de primera descarga. El cuarto componente va a ser el tanque. El tanque, que aquí lo tenemos enterrado, ¿sí? Puede ser enterrado como también puede ser sobre la superficie. Eso ya vamos a ver cuando entremos a lo que es ubicación. Pero ese va a ser nuestro cuarto componente, lo que es tanque de almacenamiento. Después vamos a tener el sistema de distribución, o sea, nuestra bombita, nuestros tubos, hasta llegar a nuestros artefactos sanitarios que vamos a dotar con agua de lluvia, ¿sí? Ese sistema de distribución o ese componente que sería el quinto, lo vamos a ver ya después. Eso lo vamos a ver ya cuando hagamos el módulo de diseño de tuberías a presión conjuntamente con el agua potable, ¿ya? Y el último componente va a ser el número 6, que sería el tratamiento, ya que no podemos llevar directamente aquí si no le hacemos algún tipo de tratamiento, aunque sea básico. Ya hemos visto que le podemos hacer una prefiltración, esa puede ser, pero tal vez necesite algo más, ¿sí? Dependiendo de la edificación que vamos a diseñar, ¿sí? Entonces, dependiendo de nuestro edificio, ¿sí? A lo que queramos distribuir y a los artefactos, entonces va a ser en función a eso que vamos a hacer un tratamiento de esa agua, porque con la prefiltración no es suficiente.
Suficiente sería solo para algunas condiciones que ya las vamos a ver, ¿sí? Pero si requeremos más detalle, vamos a entrar a una filtración más profunda, ¿sí? Y ese sería el último componente de nuestro sistema, ¿sí? De cosecha de agua de lluvia en cubiertos. Entonces pasamos al primer componente, que son los materiales, que en realidad que es la cubierta, el techo, ¿sí? Entonces lo primero que nos damos cuenta y decimos es, bueno, ¿para qué vamos a dividir en el tema de los materiales el tema cubierta? Bueno, es importante el tema de los materiales en el tema de la cubierta. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar su mayor o menor importancia o influencia en el tema de la cantidad de agua que podamos recolectar, ¿sí? Porque es directamente proporcional a eso, ¿ya? Porque vamos a ver ya en las siguientes diapositivas que vamos a ver de la siguiente clase, las tablas ya en el tema de cálculo, que cada tipo de material en el tema de cubiertas tiene un coeficiente de escurrimiento, ¿sí? Y ese coeficiente de escorrentía tiene una relación directa con la porosidad y con la rugosidad del material, ¿sí? Si tenemos un material muy poroso, entonces ese coeficiente va a bajar, ¿sí? Entonces nos va a dar menos cantidad de agua. Si el coeficiente también es muy rugoso, también va a bajar. Entonces vamos a apuntar, y dependiendo de lo que nosotros estemos diseñando en el tema arquitectónico, entonces vamos a optar, en el caso de que nosotros apuntemos a hacer un edificio sostenible hídricamente para el tema del agua, entonces vamos a apuntar a materiales que sean menos porosos y menos rugosos, ¿sí? Obviamente que también con ciertas salvedades que les vamos a ir viendo ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que el material se podría decir premium en el tema de la cosecha de agua de lluvia es el vidrio. Aquí tenemos una imagen, ¿sí?, de una cubierta de vidrio. ¿Y por qué es premium? ¿Por qué? Porque es un material que es bastante liso, ¿sí? No es rugoso, también no es poroso, y es inocuo, no tiene ningún tipo de recubrimiento. Entonces lo que hace es que pueda recolectarse la mayor cantidad de agua y tiene bastantes beneficios, ¿sí? Entonces vamos a ver ya en el cálculo cuál es su coeficiente. Va a ser uno de los más altos. La desventaja, bueno, que tenemos en este tipo de materiales, que no se lo utiliza mucho en tema de las cubiertas en edificios y en viviendas en su totalidad. ¿Por qué? Porque es muy caro, ¿sí? Es también muy frágil, ¿sí? Entonces podemos alcanzar a ciertas luces, ¿sí?, en las que pueda ser económicamente factible, ¿sí? Ya cuando nos pasamos de un tamaño, entonces tiene que ser más grueso para que pueda ser resistente, y entonces ya va en desmedro del tema de la economía, ¿sí? Entonces preferimos otro tipo de material para el tema de cubierta, ¿sí? Pero obviamente lo utilizamos en ciertos sectores en los que la arquitectura nos los permite, y el costo también. Pero es uno de los valores más importantes que tenemos, ¿sí? El segundo sería el tema de los materiales de metal, que les decía en el tema de la cosecha de agua de lluvia. El material premium, o el primer material que tiene un coeficiente de escorrentía bastante alto, es el vidrio, ¿sí? El vidrio tiene bastantes beneficios en cuanto a eso, pero el tema de desventaja sería el tema del costo. El costo es bastante caro, ¿sí? Y es bastante frágil el material. El segundo material sería el metal, y utilizamos aquí, como ven en la imagen, la parte baja, tenemos ahí la calamina, la común calamina galvanizada que utilizamos en nuestras construcciones, ¿sí? Ese también tiene un buen coeficiente. Vamos a ver que tiene
un alto coeficiente en el tema de escorrentía, pero nosotros tenemos que también obviamente ver de hacerle un mantenimiento a este tipo de material, ¿sí? Y normalmente en algunos diseños arquitectónicos evitamos este uso, ¿sí? Entonces, si es que estamos apuntando al tema de escorrentía, tendríamos que ver que tiene sus ventajas, ¿sí? El uso. Otros materiales que se pueden utilizar también y son parte del tema de las cubiertas son las tejas de arcilla, de tejas de arcilla y de hormigón, porque hay de las dos, ¿sí? Que también hay las pintadas y las no pintadas, que son simplemente cosidas, ¿sí? Entonces esas también son buenas, ¿sí? Tienen también un cierto coeficiente que llega a 0.9 o un 90% de escorrentía, pero la desventaja obviamente que es bastante poroso ese material, ¿sí? Y bueno, hay que evitar el tema del crecimiento de bacterias que puede proliferar en ese material, entonces hay que hacer mantenimiento. Otro material es el que tenemos al lado, que sería el plástico y también el policarbonato, que también podemos utilizarlo, ¿sí? La gran ventaja, como en el tema del vidrio, es su inocuidad, pero la desventaja es el tema del costo, ¿sí? Bueno, no podemos cubrir grandes luces en el tema del policarbonato, igual que en el tema del vidrio, por el tema costo, ¿sí? Entonces tenemos que ver, ¿sí? Si nos beneficia bastante para que podamos utilizarlo. Otro de los materiales que tenemos es el tema de las tejas de fibra de vidrio con asfalto, ¿sí? Las Schindler. Esas también se ven en residencias, en la construcción. Obviamente la ventaja la tiene en la parte arquitectónica, pero su desventaja es el tema de que desprende líquidos, ¿sí? Una lixiviación que aparece con el tiempo, ¿sí? Que es bastante tóxico, ¿sí? Tiene residuos de plomo y mercurio, entonces normalmente si es que apuntamos al tema de cosecha de agua de lluvia con ese tipo de cubiertas, tendríamos que utilizarlo solo para el tema de áreas verdes, ¿sí? O para el tema del baño, para el inodoro. Para otro ya no, porque sería muy caro su filtración y demás. En el tema del hormigón tenemos ahí una losa en pleno vaciado, ¿sí? Entonces normalmente también tenemos cubiertas de hormigón. A diferencia de las otras, estas normalmente son planas, o sea, en realidad tiene una pendiente mínima del 2%, del 3%, 4%, qué sé yo, pero es mínimo, o sea, imperceptible para nosotros cuando estamos en ese tipo de cubiertas, a diferencia de las otras que sí son bastante inclinadas, que tienen una pendiente bastante pronunciada, que la notamos a simple vista, ¿no? En cambio, el tema de estas de hormigón, no, porque ya son las que nosotros llamamos losas, ¿sí? Entonces las de hormigón tienen una pendiente mínima, entonces tal vez sería muy lento el tema de la recolección, pero no ese es el problema, sino el problema es que posiblemente pueda sentarse el agua, ¿no? Pueda encharcarse, entonces pueda generar el tema de moho, ¿sí? Si es que nosotros hacemos incorrectamente su construcción, o sea, no le damos la pendiente correcta para que fluya el agua en toda la losa, ¿sí? En este tipo de losas de hormigón podemos tener las que llamamos, o en realidad yo las llamo las transitables y las no transitables, ¿sí? Las no transitables son las losas en las que obviamente no va a haber una actividad, ¿sí? En nuestra edificación, entonces solo nos sirve para el tema de mantenimiento si es que subimos ese tipo de losa. En las que son transitables, obviamente nosotros vamos a subir para hacer algún tipo de actividad, ¿sí? Podemos tener ahí lavanderías o podemos tener un lugar de esparcimiento, entonces sí vamos a transitar, entonces ya la vamos a revestir, ¿sí? Entonces normalmente o la enlucimos o le colocamos algún tipo de material como cerámica, ¿sí? Entonces ahí ya obviamente va a ser más mantenido el tema de esa cubierta y podemos tranquilamente recolectar agua de lluvia de ahí. En lo que poquito cambia en la que no es transitada,
que normalmente la dejamos en una cubierta de hormigón no afinado, ¿sí? Bastante poroso, en la que posiblemente se pueda encharcar agua. Entonces, en algunos lugares, en edificios normalmente, lo que pasa es que se hace un tratamiento, entonces se coloca una capa de impermeabilizante, de asfalto, una manta asfáltica, y se coloca, que sea un material pétreo en la parte superior, como es la grava, ¿sí? Y con eso, bueno, se mantiene ese tipo de cubiertas cuando no es transitada, ¿no? Aquí vemos que también las no transitadas de hormigón, finalmente podemos llegar a completarlas con las que llamamos cubiertas verdes, ¿ya? Entonces la cubierta verde no es solo cubierta verde, o sea, no es solo vegetación, sino que es una combinación de una cubierta de hormigón con un tratamiento y obviamente al final tiene vegetación, ¿sí? La gran ventaja de esa cubierta es obviamente que sirve como un gran filtro para todo lo que es sólidos, sedimentables, ¿sí? Pero la gran desventaja es que expulsa bastante materia orgánica, ¿sí? En el caso de recolección también es mínima la cantidad de agua, ¿sí? Pero es bastante interesante ese tipo de cubierta, ¿ya? También tenemos ahí la imagen de una cubierta o una cubierta de pizarra, que es poco común, ¿sí? Solo en algunas viviendas se tiene por el tema del costo. Tenemos también el tema de las cubiertas de grava, como les decía, pero normalmente, igual que las verdes, son una combinación de una cubierta de hormigón no transitado y en la que se hace un tratamiento y finalmente se le pone grava, ¿sí? En estas obviamente la desventaja es que posiblemente si no le hace mantenimiento se va a generar moho, ¿sí? Y si en algún caso tiene una capa por debajo de una membrana asfáltica que, como en el tema de los chillers, va a desprender algunas toxinas como mercurio y plomo, ¿sí? Entonces es un problema ahí. Las tejas de madera, que tenemos la otra imagen, que no son bastante utilizadas por el tema del costo y es muy raro, ¿sí? Entonces hay que hacer algunas consideraciones. Consideraciones en el tema de la calidad de los techos para el tema de la cosecha de agua de lluvia. Podemos ver que las diferencias entre techos lisos, inclinados versus planos rugosos. Como les he dicho, la primera lista que les he pasado eran los techos lisos inclinados, que eran cubierta de vidrio, de calamina, de teja, ¿sí? Normalmente son bastante lisos e inclinados. Entonces son bastante, eso sí, tienen puntos a favor, mayormente, versus los rugosos y planos, que serían los de cubierta de hormigón, ¿sí? Que podrían ser de cubiertas de grava o de hormigón también solamente. Entonces hay sus ciertas desventajas en ese tipo de cubiertas, ¿sí? La diferencia entre techos inclinados y planos, ¿sí? Obviamente tienen gran ventaja en el tema de inclinados porque no hay, por el tema de la pendiente y la gravedad, evitan su acumulación. En cambio los planos tienden a encharcarse o a estar supeditados al tema de la buena construcción de la pendiente, ¿sí? La calidad del techo generalmente aumenta a medida que avanza el evento de lluvia, ¿sí? Entonces normalmente se ha visto y se ha comprobado que en un evento de lluvia, en cualquiera de las cubiertas, la calidad de la primera lluvia va a ser bastante baja, ¿sí? Va a tener el arrastre de todo lo que se haya acumulado en el techo y después de la primera lluvia va a mejorar la calidad, ¿sí? La calidad será diferente en zona periurbana o central, ¿sí? Normalmente cuando estamos en un sector que no tiene tanto movimiento de autos, tanta industria, tanta construcción, ¿sí? Entonces, obviamente la calidad de las cubiertas en el tema de
de partículas de polvo, de suciedad, ¿sí? Entonces va mejorando en el caso de que nos vayamos alejando, ¿sí? De lo que es el centro, de lo que es más movido, por el tema de los autos, la construcción, la maquinaria, ¿sí? Los techos verdes no son los mejores candidatos para el uso doméstico, por lo que les decía, ¿sí? Aunque tiene sus ventajas y es bastante interesante ese tipo de cubierta, ¿sí? Consideraciones sobre la calidad de los techos. Los líquenes y musgos se encuentran con frecuencia en las tejas de madera y tejas de concreto y también en las de tejas normales, ¿sí? Entonces hay que hacer bastante mantenimiento, ¿sí? Y obviamente esto va en función al tema del clima, ¿sí? Y nosotros nos vamos al tema a una zona como Santa Cruz, vamos a ver que el tema de los líquenes musgos, en el tema de cubiertas que no tienen un mantenimiento, van creciendo bastante rápido, ¿sí? En nuestro lado, en la ciudad de La Paz, eso es menor, sí se nota el tema de moho, ¿sí? Y en algún caso con zonas bastante bajas, por ejemplo en la zona sur sí aparece bastante el tema de líquenes musgos, ¿sí? Pero tarda mucho en que aparezca. La calidad de agua puede ser contaminada por concentraciones de elementos inesperados, ¿sí? Y entre paréntesis pongo cercanía de actividades industriales y mineras, ¿ya? ¿Eso por qué lo pongo? ¿Por qué? Porque ha habido, también en el texto van a ver que he puesto, que ha habido unos estudios que han hecho en el tema de la universidad, ¿sí? De la contaminación de un poblado que estaba generando la cosecha de agua de lluvia en cercanías del lago Popó, en Oruro, ¿sí? Y se encontró un material, un químico que es el arsénico en el tema del tanque, de los tanques en los que se recolectaba agua de lluvia. Y el arsénico es, bueno, es un problema porque nos puede generar cáncer, ¿sí? Entonces, cerca de ahí, o sea, por decirle a los 10 metros, 50, 100 metros, no había una actividad, ¿sí? Que podría generar ese tipo de residuo. Pero se hizo las investigaciones y se encontró que ya a unos kilómetros más allá había un centro minero que sí generaba polvo, ¿sí? Con residuos de arsénico. Y obviamente por el viento llegaba a los kilómetros y llegaba a esta población y obviamente con las primeras lluvias ingresaba a los tanques de almacenamiento generando este problema, ¿ya? Entonces obviamente tenemos ahí un punto de vista en cuanto al tema del primer lavado, ¿sí? Es importantísimo el primer lavado o el lavado de la cubierta para la recolección. Tenemos que ver también la selección del material del techo, que es bastante importante por lo que les he dicho, ¿sí? Y ahora tenemos una imagen, ahí tenemos un patito con agua que está en una cubierta. Bueno, la idea tampoco es esa, ¿sí? Yo le he puesto ahí la imagen para que ustedes un poquito piensen, pero la idea tampoco es esa, o sea, que tengamos agua ahí en nuestro techo y después ya patitos más, no, la idea es recolectar el agua para utilizarla y bajar el consumo de agua potable, ¿sí? Otro de los componentes, ya el segundo componente, serían las canaletas. Estamos en el segundo componente, que serían las canaletas, bajantes y conductos, ¿sí? Todo lo que nos va a conducir desde la cubierta de nuestro punto de cosecha y nos va a dirigir a lo que es nuestro tanque. Entonces ahí tenemos estos ductos que nosotros los denominamos canaletas, bajantes y conductos, ¿ya? Ahí tenemos la imagen, ¿sí? De lo que es una canaleta de PVC en la parte alta de color blanco. Actualmente ya se están poniendo de moda ese tipo de canaletas y bajantes, ¿sí? Ya que antes solo habían las de abajo, las de galvanizadas, ¿sí?
que normalmente podemos ver en cualquier tipo de cubierta. Obviamente pueden ser de este tipo, sin pintura, o pueden ser las pintadas, ¿sí? Ahora aquí en el tema del pintado interior de este tipo de conductos que normalmente tendríamos que hacer para el tema de mantenimiento de esto, tenemos que ver que ya vengan prepintadas, ¿sí? Con una pintura que sea epoxi y obviamente que no tenga plomo, ¿sí? Ahora las de PVC ya no necesitan el tema de pintura, ¿sí? Más bien obviamente su mantenimiento ya con el tiempo tal vez el cambio, pero eso ya hablamos de 10, 15 años porque el tema del PVC se endurece y se vuelve muy frágil y se puede romper, ¿sí? Eso es lo que nos imaginamos en el tema de canaletas y bajantes. Esas son las que pueden existir. Ahora, podemos dar solución nosotros, ¿sí? Dependiendo de nuestra edificación. Tenemos aquí un gráfico en el que tenemos una canaleta que está al borde de la cubierta, ¿sí? Entonces, algunos van a decir, está bien en mi tipo de construcción, ¿por qué? Porque yo tengo con canaleta vista, ¿sí? Pero algunos van a decir, mi edificación no tiene canaleta vista. Entonces nos vamos al lado derecho. Fíjense, en el lado derecho tenemos una canaleta que es interna, ¿sí? Tenemos puede ser una cubierta de teja, ¿sí? Y internamente tiene una canaleta. Y en el borde ya no tiene la canaleta, entonces no es canaleta vista, entonces ya hemos solucionado. Entonces sí tenemos canaleta, pero es interna, no la vamos a ver, nos va a conducir y la podemos recolectar el agua de lluvia, ¿sí? En la parte de abajo también podemos tener un tipo de canaleta en el tema de alguna edificación que no tenga cubierta vista, ¿sí? Por ahí es un edificio en el que va a tener sus parapetos, ¿sí? Entonces van a decir, ¿y cómo recolecto el agua? Entonces sí vamos a poder recolectar, vamos a tener canaletas, pero obviamente van a ser internas, ¿sí? No se las va a ver y estas van a conducir el agua según las caídas que tengamos internamente en nuestra cubierta y que no la queramos mostrar, ¿sí? Entonces por eso vamos a tener estos muros que se llaman parapetos que van a evitar que se vea esta nuestra cubierta, ¿sí? Pero vamos a tener la canaleta. Ahora en el tema de las cubiertas planas, ¿sí? En las cubiertas planas normalmente se tiene un tipo sumidero, ¿sí? El mismo sumidero que podemos utilizar en el patio lo podemos utilizar en la cubierta si es en el caso de que sea transitado, ¿sí? Entonces podemos utilizar este tipo de elementos para recolectar. Obviamente lo importante es la correcta ubicación en los puntos más bajos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ver el tema del proceso constructivo y definir si va a tener 3, 4, 5 estos sumideros en los que se va a recolectar. Entonces ya en la construcción se tiene que dar la pendiente, obviamente mínima, pero tiene que ser la mínima correctamente para que esos puntos sean donde llegue el agua, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el tipo de elemento sumidero en el que se va a colocar en una cubierta no transitada, ¿sí? En una cubierta no transitada hemos dicho que va a recibir un cierto tratamiento, ¿sí? Normalmente hemos dicho que va a tener una manta y un material impermeable que va a proteger la parte del hormigón, y encima vamos a tener lo que es la grava, ¿sí? Entonces ahí se coloca este tipo de sumidero que va a recolectar el agua. Obviamente también se va a ubicar en los puntos más bajos para ubicar, y vamos a tener conductos por debajo de la losa que van a dirigir en donde vamos a recolectar el agua de lluvia, ¿sí? En el caso de gravas, vuelvo a decirles que puede ser directamente no para consumo, sino para el tema de riego, ¿sí? Ahora aquí tenemos otro tipo de conductos. Tenemos aquí un conducto visto, ¿sí? Una construcción que puede ser periurbana, ¿sí? O rural, en la que ha decidido recolectar agua de lluvia. Entonces ha hecho su conexión, no la ha hecho antes. ¿Por qué? Porque
no pensaba recolectar, pero en este caso ahora sí ve la necesidad de recolectar, y entonces la hace externamente. ¿Por qué? Porque si no va a tener que gastar mucho dinero para destrozar la losa o el techo o generar otro tipo de materiales, ¿sí? En este caso lo que hace es colocar las tuberías y obviamente colocar los conductos hacia su tanque de almacenamiento y directamente para su prefiltración. En el primer caso de arriba, donde tenemos un prefiltro color celeste. En el otro caso tenemos también en un sector tal vez rural, en el que se hace la conexión directamente de la canaleta con un tubo de PVC hacia directamente el tanque, ¿sí? En este caso no se ve un prefiltro, obviamente que tal vez no sea para el tema consumo, pero es básicamente eso el concepto, ¿sí? Recolectar, conducirlo y almacenarlo. Ya en lo que es construcciones diseñadas, en las que nosotros ya definimos el tema de la sostenibilidad hídrica en nuestra edificación, entonces obviamente ya concebimos la idea de que tenemos que tener tuberías internas. En el caso de que tengamos losas, ¿sí? Tengamos tuberías que vayan por debajo y conduzcan de manera vertical y horizontal el agua con pendiente hacia el sector donde vamos a almacenar, ¿sí? Entonces vamos a tener por debajo. Entonces también tenemos que concebir eso, ¿sí? En el caso de nuestros diseños como arquitectos, y en el caso de ustedes igual. Ya en su diseño tienen que concebir cómo van a recolectar el techo, ¿sí? Qué tipo de techo ustedes tienen, qué tipo de material están apuntando, y después su conducción. Tienen que ubicar el tema de los tubos, ¿sí? Desde el punto de final de su canaleta, ¿sí? O si tienen varias canaletas van a tener varios puntos, entonces tienen que ubicar, y por debajo de la cubierta tienen que ir esos tubos. En el caso de que sea losa, también. Normalmente vamos a ver ya en el tema de las tuberías a gravedad, nosotros vamos a manejar pendientes del 1 al 2%, ¿sí? Es también casi, se podría decir imperceptible, pero nos sirve, ¿no? Entonces, para asegurarnos, nosotros vamos a utilizar el 2%, ¿sí? En el caso de que nuestro cielo falso no tenga, digamos, un lugar de ingreso. Pero nosotros también como proyectistas tendríamos que concebir la idea de que en los lugares donde van a pasar las tuberías tengamos una compuerta para el ingreso al cielo falso, ¿sí? Para posiblemente hacer algún tipo de mantenimiento a esas tuberías que van a pasar internamente, ¿sí? Entonces tenemos que concebir. Normalmente las que tienen cielo falso, que son colocadas como plafones, normalmente no necesitan un receptáculo, sino que directamente ya se puede elegir cualquiera y se las retira, entonces ya se puede hacer el mantenimiento, ¿sí? Pero la pendiente, manéjenla ustedes del 2%. Otro de los componentes que hemos visto, ¿sí? Y hemos llamado lo que son los pantallas y desviadores de primera descarga, que en realidad hemos dicho que los englobamos como prefiltros, ¿sí? Serían estos, ¿ya? Tendríamos aquí dos tipos de desviadores de primera descarga en la misma bajante que va a conectar a nuestros tanques. En la misma tubería bajante que conecta a nuestros tanques podemos hacer un desvío del agua, ¿sí? Entonces podemos tener una tubería que tenga un tapón al final y tenga un grifo con el cual llegue el agua, se llene este tubo, ¿sí? Y posteriormente lo podamos abrir y automáticamente va a salir la primera lluvia después de un periodo de seco, ¿sí? Nosotros también nos damos cuenta dependiendo de la zona en la que vivimos. Por ejemplo, aquí en lo que es Bolivia, nos damos cuenta que ya a principios de septiembre son las primeras lluvias que aparecen, ¿sí? Y ya octubre, noviembre, diciembre, ya vienen ya lluvias más fuertes, ¿sí? Entonces ya podemos abrir este grifo y cerrarlo después de un periodo largo. Si pasan tal vez 2 semanas, necesariamente tenemos que volver a utilizar este tipo de
filtros, ¿sí? Obviamente que esto lo podemos instalar y mantener directamente en nuestra instalación, ¿ya? Entonces podríamos tener este tipo de desviador de primera descarga de tubo vertical, ¿sí? Como ven la imagen, tenemos la bajante que nos conecta a lo que es la canaleta y a este tubo que es cerrado, y tenemos una T que una vez que se llena el tubo va a llevar el agua a nuestro almacenamiento, ¿sí? El agua de mejor calidad. La de menor calidad va a retenerse en el tema de nuestro tubo vertical y obviamente va a recibir todo lo que son hojas, flores, ramitas, ¿sí? Pero obviamente pequeñas, ¿sí? Después tenemos lo que son el desviador de primera descarga tipo válvula bola, en la que tenemos una bola dentro, que es una bola de plástico que va flotando y que llega al punto, al tope donde está la T, cuando ya se llena el tubo y ya no permite el paso de lo que ya se ha llenado ahí, ¿ya? Entonces ese es otro tipo de desviador, ¿sí? Y hay varios tipos de estos que se han ido imaginando y han ido creando, ¿sí? Según el diseño que tengamos. Estos son los básicos. Los dos primeros son los más básicos que se tienen y que se pueden implementar en cualquier tipo de edificación, sea de tipo urbana o rural, pero obviamente hay que también pensar dónde colocarla. Y por eso normalmente yo les pido en sus diseños que solo tengan una bajante que conecte a lo que es el punto del almacenamiento, ¿sí? Ustedes pueden tener varios puntos en su cubierta, pero a través del techo pueden llevarlos a un solo punto donde solo tengan una sola bajante y la bajante se conecta a su tanque. Entonces en esa bajante, en esa única, ustedes implementarían lo que es un desviador de primera descarga y suficiente, ¿sí? Después, en el tema de la prefiltración, como les decía, tenemos lo que son las pantallas. Estas pantallas o mallas, ¿sí? Las podemos implementar en lo que es la canaleta, como está en la gráfica, en la foto, o podemos también implementarlas en la bajante, ¿sí? Como también está en la fotografía en el lado izquierdo, donde hay una apertura en el tema de la bajante y tenemos justo una malla que también está inclinada, y esto nos sirve para el material más grosero de lo que tenga la cubierta, ¿sí? Podemos tener hojas ya grandes, podemos tener ya ramas que hayan caído, plumas, ¿sí? Entonces eso va a hacer retener ese material grosero, ¿sí? Y después va a pasar el resto a lo que es el desviador de primera descarga, que obviamente va a mantener lo que es polvo, tal vez ramas pequeñas, semillas, ¿sí? Entonces eso es lo que va a retener el tema del desviador de primera descarga. Y la prefiltración como malla va a retener lo más grande. Entonces estos dos para nosotros son los prefiltros de la cosecha de agua de lluvia. Los tubos, conductos y bajantes Puede ser implementado. Los que les he puesto en la fotografía o en las imágenes simplemente no están ubicados en ningún lado, ¿no ve? Pueden ser implementados en un shaft que nosotros podamos ubicar que sea central, ¿sí? De una bajante principal, y obviamente darle el espacio suficiente. ¿Por qué? Porque este tubo va a ser también de la misma dimensión, ¿sí? Puede ser de 4 pulgadas, o sea, de 10 centímetros, en el que se va a llenar ese tubo. Entonces nosotros le vamos a dar la altura suficiente según el tamaño de nuestra cubierta. Entonces vamos a medir, vamos a decir tantos centímetros cúbicos necesito para mi primer lavado, ¿sí? Entonces eso se puede implementar en el caso de un edificio o una vivienda que no lo quiera tener visto, lo podemos implementar internamente, tal vez en un shaft, ¿sí? Pero lo que tenemos que darle es la posibilidad de una salida, ¿sí? Entonces tendríamos que implementar sí o sí, si es el tubo vertical con cerradura, el tema del grifo, ¿sí?
Entonces el grifo con una salida, y esa salida obviamente se va a conectar a lo que es el drenaje, ¿sí? Al drenaje del agua pluvial, que ya eso lo vamos a ver después, pero podemos conectarlo, esa salida, al drenaje del piso, que nosotros en este caso no vamos a recolectar nada de lo que es jardines, parqueos, pisos, ¿sí? Lo que estamos recolectando ahorita es el agua de cubierta. Entonces todo lo que caiga en nuestro jardín, si tenemos un área descubierta, lo tenemos que mandar al drenaje, ¿sí? Entonces esa misma agua de primera descarga la podemos mandar, ¿sí? Entonces todo puede ser interno, no hay problema. Tanque de almacenamiento, o sea, el almacenamiento del agua de lluvia. Ese sería otro componente. Normalmente estos tanques, si alguno ya ha visto el tema de su vivienda, los tanques de almacenamiento pueden ser en la cubierta, en el techo, pero los que nosotros utilizamos para el tema de cosecha de lluvia, sí o sí tienen que ser en el nivel del piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a almacenar agua de lluvia que va a estar en el techo, vamos a tener que recolectar y generar una bomba para mandar a nuestro tanque, ¿sí? Y de nuestro tanque mandar y verificar que tenga presión para que llegue a otros artefactos. Entonces normalmente lo que se hace en el tema de cosecha de agua de lluvia es utilizarlo a nivel de piso, ¿ya? Entonces al hablar a nivel de piso o tanque de cisterna, puede ser un tanque subterráneo o enterrado, como el que tenemos en la imagen, que dice un tanque de almacenamiento subterráneo o bajo rasante o debajo del piso. Podemos tener de ese tipo o un semi enterrado, en el que va a estar parcialmente enterrado, o sea, puede estar parte enterrado y la otra parte puede estar al aire, ¿sí? O puede ser superficial o apoyado en la rasante. Esa es otra alternativa. Entonces puede estar normalmente encima, como en las imágenes que les he mostrado. Vamos a buscar en el área rural de algunos proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos los tanques negros, ¿sí? En los que han provisto un sector donde van a almacenar su agua, pero está a nivel de la rasante, o sea, a nivel del piso, ¿sí? Esa puede ser tal vez, pero normalmente nosotros cuando hacemos el diseño, un diseño nuevo, optamos por evitar que en nuestros ambientes tengamos ese tipo de tanques, ¿sí? A menos de que queramos aminorar costos. ¿Por qué? Porque ya después vamos a ver que el tema del hormigón es caro y el tema del PVC es barato, entonces podemos utilizar dependiendo del costo, ¿sí? Entonces podemos tener estos tres tipos de tanques: enterrados, semi-enterrados o en superficie. Podemos ser parte del edificio, o sea, que estos tanques sean parte del edificio. Se pueden ser de hormigón armado, entonces van a ser parte porque van a ser vaciados y se pueden estar conectados con el tema de la cimentación del mismo edificio, ¿sí? O pueden estar separados, ¿sí? Entonces en el caso de ser separados, pueden ser simplemente de plástico colocados encima y que cualquier momento pueden ser retirados o movidos del lugar, ¿no? ¿Qué componentes tienen estos tanques? Y esto es de manera general, ¿sí? Todos los componentes de los tanques de almacenamiento pueden ser también tomados como agua de lluvia, como también para el tema del agua potable. Los mismos componentes van a tener, ¿sí? Entonces esto es de manera general lo que les voy a decir. Y aquí van a ver la imagen, ¿sí? Tenemos en el lado derecho una letra A y tenemos un tubo que nos indica que nos dice ahí agua captada del prefiltro, ¿ya? Entonces esa es la entrada, normalmente la entrada a nuestro tanque. En este caso tenemos un tanque de hormigón, pero también generalizamos para el tema de los tanques de PVC o de plástico, ¿sí? En este caso tenemos la letra A y eso nos indica la tubería de entrada o el ingreso a nuestro tanque. Después tenemos más allá la letra B,
en la que nos indica la entrada tranquila en la que normalmente tendríamos que tener en nuestros tanques, ¿sí? O sea, tenemos que tener el tubo que ingrese y llegue hasta la parte más baja de nuestro tanque, ¿sí? Y utilicemos un artefacto en el que pueda distribuir radialmente el agua, ¿sí? En chorritos pequeños, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a tener una salida que la llamamos salida tranquila o ingreso tranquilo, ¿sí? Del agua. Eso tiene una gran ventaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos aerea el agua, nos crea micro burbujas en el agua que eso más bien nos conviene el tema del agua, ¿ya? Y la otra ventaja es que también evita la generación de turbulencias que normalmente ocurren cuando ingresa el agua, ¿no? Entonces, si nosotros no tuviéramos este tubo que es en L y llega hasta la parte baja, tendríamos directamente el ingreso, entonces lo que genera es turbulencias y movimientos que nos perjudican a la larga. ¿Por qué? Porque nos generan el tema de movimiento en el agua, que puede generar el movimiento de los sedimentos, y posteriormente el agua va a estar, si es que ha pasado con sedimentos, va a seguir con sedimentos y va a pasar eso a nuestro uso. Entonces la idea es que tengamos un sector también de acumulación de sedimentos que normalmente pasa en los tanques, ¿ya? Ustedes también pueden verlo eso en sus tanques, ¿sí? Aquellos que hayan hecho algún tipo de limpieza en el tema de tanques de su vivienda, sea de plástico o no, van a ver que normalmente el agua arrastra cierta cantidad de tierra, y que eso va pegándose en la parte más baja del tanque, ¿sí? Y con el tiempo, pasando 1 o 2 años, es una película muy fina, ¿sí? Y que hay que limpiarla, ¿sí? Que es como una costra, ¿ya? Entonces, normalmente con el tema del ingreso tranquilo, evitamos que ese lodo se mueva, ¿sí? Entonces se mantiene. Ahora nos vamos al punto C, que es otro componente, que es el flotador de consumo, que normalmente no se tiene en los tanques y que debería implementarse, ya que este flotador de consumo lo deberíamos colocar más o menos a la altura, digamos que del agua máxima, a unos 20 centímetros de esa altura, ¿sí? O más o menos a manejar a 2/3 de la altura total del agua que tengamos en ese momento, y entonces el flotador siempre va a estar a ese nivel, ¿sí? La gran ventaja de utilizar este sistema de flotador de consumo es que el agua superficial normalmente tiene bastantes ondas y burbujas, ¿sí? Y que hacen que el agua que ingrese, si nosotros la recolectamos a nivel de superficie, ¿sí?, sea con aire. Entonces vamos a introducir agua en nuestras tuberías con aire, entonces eso nos va a generar problemas. Entonces tenemos que evitar eso. Entonces, con este flotador de ingreso evitamos eso, ¿sí? También el que estemos chupando por debajo, o sea, en el lugar más bajo, donde vamos a tener la sedimentación, o sea, los lodos. Entonces ahí evitamos eso también, ¿sí? El otro punto sería el D, que estaría en la parte alta, fíjense, que nos dice que es la red de distribución interna. Entonces ese es el tubo de distribución que va a ir a toda nuestra vivienda, es el punto D, el componente D. Después tenemos el E, que está aquí abajo, que nos indica el tema de la bomba, ¿sí? En el caso de la bomba ya vamos a ver un capítulo especial, el tema de bombeo, pero rápidamente les digo que podemos utilizar 2 tipos de bombas, que pueden ser las sumergidas y las no sumergidas. En este caso tenemos una bomba sumergida, ¿sí?, de eje vertical. Entonces podemos, ¿sí?, vamos a ver la clasificación ya en el capítulo correspondiente. Tenemos ya después el componente G, que está aquí, que está indicando a unos circulitos en varios puntos, ¿sí? Y son los indicadores de nivel.
¿sí? Que pueden ser flotantes o electrónicos. También ya vamos a ver una imagen que nos va a refrescar esto. Después vamos al componente G, que es el sifón de borde, que es un tubito en forma de U, ¿sí? Que se coloca a un nivel, ¿sí? Para evitar el tema de que el agua se llene en nuestro tanque, y en caso de que falle el ingreso, se vaya a otro lado y reviente nuestro tanque y salga por las compuertas, ¿sí? O hay una presión excesiva, ¿sí? Entonces, en el tema de algún problema en el tema del control del nivel del agua de ingreso, por ahí sale el agua, ¿sí? Es nuestro punto de desborde, ¿sí? Pero como va a estar conectado desde la G hasta la salida, nosotros vamos a conectar este punto de desborde al drenaje. Entonces necesitamos un componente que nos evita lo que es la conexión cruzada que les mencionaba en los anteriores capítulos, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una válvula anti-reflujo, que es el punto H, ¿sí? Es el componente H, que es la válvula anti-reflujo, para evitar el reflujo, para evitar el tema de la conexión cruzada. Y finalmente, nos falta todavía el componente I. Tenemos la salida del flujo excesivo. Entonces tenemos la tubería que va a conectar directamente al drenaje lo que se nos desborde del tanque. Después tenemos el J, que está aquí, que es un tubito en forma de J, que está invertido, que sale de nuestro tanque, y es el punto de ventilación o aeración, ¿sí? Que normalmente tiene dos funciones, que es el airear, o sea, que evitar el tema de que no ingrese, que esté en un medio anaerobio, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un medio aerobio en nuestro tanque que tenga que estar aireado, ¿sí? Y también evitar el tema de la presión, ¿sí? Por ahí vamos a generar una presión dentro del tanque, entonces con eso desfogamos la presión que pueda haber, ¿sí? Normalmente este tipo de ventilación no hay en los tanques de PVC, por eso normalmente se inflan o se reducen con el tiempo los tanques de plástico, ¿no? De PVC. Después el otro componente sería el K, que serían las tapas de inspección, que es el acceso al tanque, que normalmente los tenemos. En este caso se tienen dos, pero digamos en los de plástico se tiene uno, que es la misma tapa, ¿sí? Pero esta tapa, en el caso de que sea un tanque enterrado, tiene que estar más o menos a 10 centímetros de altura, ¿sí? Aquí tenemos, para tomar en cuenta, ¿sí? Aquí está la ventilación, es el tubito en J que les decía. Aquí tenemos la imagen de la tapa de inspección o el acceso al tanque, que tiene que tener una altura de 10 centímetros sobre la rasante, o sea, sobre el piso terminado, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente en el caso de que lo coloquemos en algún parqueo o garaje, siempre o tarde o temprano hacemos un tema de limpieza en nuestros garajes o parqueos, ¿sí? Entonces con eso evitamos que el agua de limpieza del piso ingrese. Entonces tiene que estar a una altura sobre el piso de 10 centímetros, ¿sí? Eso hay que considerarlo, ¿sí? Ahora también tenemos la imagen de un flotador eléctrico, el que utilizamos normalmente para este tipo de tanques, para que nos mande la señal si es que está vacío o si está lleno, ¿sí? En el caso de que está lleno, entonces decimos ya evitamos y cerramos la válvula de ingreso, y si está vacío, decimos bueno, cerramos el tema de la bomba para que ya no esté funcionando y mandando al sistema, ¿sí? Entonces esos serían los que hay que tomar en cuenta. Y otros aspectos a tomar en cuenta que están relacionados a los componentes y a la construcción del tema de los tanques es el tema estructural, ¿sí? En la imagen de arriba vemos un tanque, ¿sí? Que puede ser enterrado. Si consideramos que va a ser el tema de un material plástico y vamos a enterrarlo, entonces sí o sí tenemos que considerar que tenga una base, ¿sí? de hormigón, por lo menos de hormigón pobre, ¿sí? Un piso, y posteriormente también tiene que tener en los laterales un material
¿sí? Que proteja de la presión del terreno que va a generar, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente los de plástico no son enterrados, ¿sí? Y entonces, si en el caso vamos a enterrarlos, necesitamos protegerlos. Entonces, tendremos que generar pantallas externas que protejan de la presión a nuestro tanque de plástico, ¿sí? Normalmente, si es que nosotros queremos enterrar un tanque, tiene que ser de hormigón, ¿ya? Tenemos en la imagen de abajo dos tanques, uno que está saliendo mucha agua, ¿sí? Normalmente eso se ve, la foto es de un tanque elevado, ¿sí? De un tanque de una población, pero eso también pasa en los tanques enterrados, ¿sí? El ingreso revienta la válvula de ingreso, ¿sí? Y llega, y como no tiene una salida, lo que le estamos diciendo el desbordamiento, o sea, la válvula de reflujo y todo lo demás, entonces sale por la tapa el agua. Y eso, imagínense si eso está enterrado, ¿no? Entonces lo que va a generar es un problema de asentamiento alrededor de ese tanque enterrado, ¿sí? Y problema en el edificio. Entonces hay que considerar sí o sí esos componentes que les decía de desbordamiento. Ahora, en el caso de la imagen de abajo de la derecha, podemos ver que el tanque no está protegido y obviamente no ha sido mantenido, entonces tiene moho, tiene algas, tiene el mismo lodo, entonces hay que evitar eso, ¿sí? Hay que hacer mantenimiento. Pasamos a los materiales. En los tanques podemos tener, y común es el uso de material de plástico, ¿sí? El polipropileno y el polietileno, ¿sí? Normalmente esos tipos de tanques podemos tener capacidades de 50, 70, 200, 10.000 litros, ¿sí? Son bastante económicos, ¿sí? Y normalmente, vuelvo a decirles, se los utiliza de manera externa, ¿sí? Entonces, si vamos a colocarlo en el tema de cosecha, tiene que ser o semi o sobre la rasante, ¿sí? En el caso de que lo enterremos, tenemos que ver de protegerlo con pantallas. Ahora, si lo utilizamos externamente, normalmente se tienden a calentar, entonces tenemos que elegir que sean claros, no oscuros, como los que se tienen. ¿Por qué? Porque al calentarse el agua tiende a degenerarla, ¿sí? En el caso de que tenga bacterias, bueno, van a proliferar y entonces va a crecer bastante el tema de las bacterias. Entonces, por eso evitamos eso. Entonces tendremos que tal vez pintarlos externamente de un color más claro o buscar tanques de plástico de color claro. En el caso de que los enterramos, sí, ya les he dicho, tenemos que colocar pantallas y evitar el tema de uso de suelos arcillosos que son bastante fregados. ¿Por qué? Porque los suelos arcillosos tienden a expandirse, y en el tema del plástico sí o sí tenemos que utilizar las pantallas, si no va a deformar internamente el tema de las paredes del plástico hasta romperlas, ¿sí? Eso sería el tema del plástico, y podemos utilizar también de diferentes formas dependiendo si es que podemos conseguir. Por ejemplo, en las imágenes tenemos tanques de recolección de agua de lluvia tipo pared, ¿sí? Tenemos dos ahí en la imagen, pero obviamente estas son en Estados Unidos, ¿sí? Entonces podemos tal vez de eso conseguir. Ahora también tenemos el tipo de fibra de vidrio que tenemos en la imagen de la derecha, ¿sí? Esta puede ser desde 600 hasta 10.000 litros, ¿sí? O de 200 hasta 6.000 litros. Pero la desventaja es que, bueno, no se lo fabrica bastante, no es común su construcción, más en el tema de alimentos, ¿sí? No en el tema de agua. Después tenemos las de metal. Tenemos la imagen de la derecha, parte de abajo, en la que tenemos una en metal, o sea, en chapa galvanizada, ¿sí? Que ha sido pintada externamente, que podemos conseguir también en diferentes dependiendo del material, del tamaño, ¿sí? Y podemos revestirlas internamente de PVC o también pintarlas internamente de un material que sea inocuo.
y también es bastante económico si es que las conseguimos. Después tenemos las de hormigón, hormigón armado, que es la imagen, ¿sí? Tenemos las enterradas, ¿sí? En edificios es común tenerlas, y en viviendas obviamente cuando las planificamos entonces tenemos de hormigón armado, ¿sí? La gran ventaja de estas es, bueno, que su resistencia, ¿sí? Y obviamente ya son parte de la estructura, ¿sí? Pueden ser ya vaciadas en sitio o prefabricadas, ¿sí? La gran ventaja también que tenemos en las de hormigón es que podemos sobrepasar el tamaño, ¿sí? Podemos tener de más grandes de 10.000 litros, ¿sí? Dependiendo de la dimensión, y obviamente ya depende de un cálculo estructural. La gran desventaja del tema de los tanques de hormigón es que ya como son parte de la estructura y obviamente son vaciadas en sitio, son prefabricadas, pero ya son de hormigón, ¿sí? No las podemos trasladar, ¿sí? Entonces sí o sí se tienen que quedar, entonces no podemos reubicarlas. A diferencia de las de plástico o las de chapa o las de fibra, ¿sí? Que sí se las puede reubicar. En algún caso no nos gusta el lugar o podemos remodelar, entonces se pueden modificar. Solo es aumentar un poco de tubería al lugar donde queramos y hacer la reconexión y el traslado del tanque, ¿sí? En estos tanques también tenemos las de ferrocemento, que simplemente es una malla, y obviamente tenemos un mortero que recubre, ¿sí? Obviamente son menos costosas, pero no se las utiliza mucho el tema de las viviendas porque requiere también mucho espacio y el tema de mantenimiento, ¿sí? Normalmente se las ha construido en el tema rural, ¿sí? Ahora tenemos también los tanques flexibles, que es la fotografía de abajo, que ahí tenemos de un color verde, ¿sí? Normalmente tiene una forma de colchón inflable, ¿sí? Pero en realidad tienen la misma idea, solo que se la almacena o se llena con agua, ¿sí? Y obviamente la gran ventaja es que se lo puede ubicar donde sea, se puede hacer debajo de un lugar donde lo podamos reubicar, ¿sí? Tampoco son bastante caros, ¿sí? Tienen un material de construcción de nylon, ¿sí? Y otros polímeros, ¿sí? Que evitan su desgarro, ¿sí? Uno ve y piensa que son como los colchones de aire, no, estos son más reforzados, ¿sí? Entonces estos permiten el almacenamiento de agua. No, las tipo tanques flexibles, ¿sí? Que yo más o menos las asemejo a los colchones de aire, ¿sí? Por la forma. No, esas no necesariamente pueden ser recubiertas con nada, ¿sí? Protegidas. Esas pueden ir en superficie, ¿sí? Y en el caso de que la querramos reubicar en algún lugar, podemos también colocarlos de manera vertical, ¿sí? También podemos ubicar un sector donde podamos levantar el piso un poco más, ¿sí? Tal vez unos 30 centímetros, y por debajo del piso podemos generar un piso falso y colocar este tanque, ¿sí? Flexible. Ahora, si es que nosotros lo queremos enterrar, bueno, a nivel superficial podemos colocarlo, pero lo que tendríamos que generar es un lugar específico donde no haya una presión por encima, ¿sí? Si lo vamos a colocar en un garaje, obviamente vamos a tener que colocar una estructura que proteja por la parte alta el tema de los pesos de los autos, ¿sí? Porque eso no va a aguantar, ¿no? Pero en el caso de que si lo colocamos en un jardín lo cubrimos y no va a haber presiones de movilidades, ¿sí? No habría problema, ¿no? Los tanques de hormigón normalmente ya vienen de cálculo, ¿no? Y eso depende del dónde nosotros. Por eso la idea es que nosotros ya en el diseño veamos la ubicación de nuestros tanques como arquitectos. Entonces, si nosotros como arquitectos diseñamos y decimos nuestros tanques van a ir, por decirles, ya en el garaje
y en este lugar donde sí o sí va a haber este tipo de vehículos y van a estar encima, entonces eso se va a calcular, ¿sí? El ingeniero estructural lo va a calcular y la losa que va a estar encima va a responder a la carga máxima que va a recibir, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema. Pero si nosotros generamos y colocamos cuando estamos construyendo, decimos aquí le vamos a meter un tanque, ya le metamos y después nos guiamos directamente por el albañil, entonces estamos metiendo algo errado, ¿sí? Tiene que venir de cálculo estructural y de nuestro diseño en el tema de nuestra edificación, nuestro edificio. No, por eso les decía, la gran ventaja de los tanques de hormigón es que nosotros podemos hacer desde los tanques más pequeñitos, ¿no? Un tanque de 1 metro por 1 metro, de 1 metro por 2 metros, qué sé yo. Obviamente que esos tanques ya son antieconómicos. Si los hacemos muy chiquitos, son antieconómicos porque el hormigón cuesta caro, ¿sí? Pero ya cuando hacemos tanques arriba de los 2.000, 5.000 litros, entonces ya son competitivos con el tema del plástico. Y ya cuando ya sobrepasamos los 10.000 litros, ya supera el tema del plástico. ¿Por qué? Porque en el tema del plástico nosotros colocar un tanque de plástico ya es muy caro, ¿sí? Si pasa los 10.000 litros. ¿Por qué? Porque tienen que reforzar el tema de la pared. Y eso ya se vuelve más caro que el mismo hormigón. Entonces, en el tema del tamaño, cualquier tamaño, en el tema de hormigón, podemos dar. Imagínense que, por ejemplo, les doy, ¿no? En el tema en Japón, ¿sí? Han hecho tanques de almacenamiento de agua de lluvia por debajo de un estadio. Entonces, imagínense el tamaño de ese tanque, ¿no? Es un estadio. Entonces, eso viene del cálculo estructural, ¿sí? ¿No? Entonces nosotros definimos y ya se calcula estructuralmente qué tipo de espesor y qué tipo de refuerzos va a tener ese tipo de tanque, ¿sí? Sí, en el tanque de hormigón tenemos que hacer mantenimiento, al igual que en los otros tanques, y vuelvo a decirles también es un material bastante poroso, ¿sí? Y regularmente el mantenimiento de los tanques de hormigón, igual que en los tanques de plástico, se tiene que hacer cada año, ¿sí? Tiene que hacer el vaciado del tanque, por eso se tiene que tener la ubicación del desborde y por ahí mandar todo el agua para el tema de vaciarlo completamente el tanque y limpiarlo a fondo, ¿sí? Vamos a tener, o si no les voy a pasar, si no es que doy una clase exclusivamente al tema de mantenimiento de tanques, pero rápidamente se tiene que hacer una limpieza así de vaciado, hay que hacerlo el tema de limpiarlo de manera física el tanque y posteriormente hay que hacer una desinfección con lo más básico que tengamos en la mano, puede ser la lavandina, ¿sí? Entonces sí o sí hay que hacer desinfección de los tanques, ¿no? En el tema de plástico y hormigón. En el caso del hormigón, posteriormente hay que hacer el repintado del tanque internamente, lo que no ocurre en el de plástico, ¿sí? En el de hormigón hay que hacer el repintado con pintura para almacenamiento de agua potable, ¿sí? No podemos utilizar cualquier tipo de pintura. Y después del pintado hay que dejar un tiempo para el tema de verificación de estanqueidad nuevamente al tanque de hormigón, lo que no ocurre en el tema del tanque de plástico, ¿sí? Ya hemos visto los tanques, los tipos, y nos pasamos al último componente que sería el tratamiento y purificación, que los llamamos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta para qué vamos a utilizar el agua de almacenaje de agua de lluvia, o sea, la cosecha de agua de lluvia, ¿sí? Si nosotros estamos apuntando a utilizarlo de una manera no potable, ¿sí? O sea, para un uso no potable, puede ser para riego, ¿sí? Entonces simplemente necesitaríamos un prefiltro, ¿sí? Lo que hemos visto de las mallitas y el tema del primer vaciado o de la válvula del primer lavado de lluvia, ¿sí? Entonces, con eso es suficiente. Entonces podemos almacenar y utilizar para el tema riego, no hay problema.
Ahora, si somos más exquisitos, decimos que no va a ser para uso no potable, pero vamos a utilizar para un sistema de riego por goteo, o sea, nuestra edificación tiene un gran jardín o una área donde vamos a tener plantas de otro tipo y queremos entubar y que salgan por goteo, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar ya un tratamiento. Y el primer tratamiento es la filtración básica, ¿sí? ¿Para qué? Para retener esos sedimentos tan pequeños para evitar que taponen lo que es el goteo en riego, ¿sí? Nosotros no estamos apuntando a eso. Lo que nosotros estamos apuntando es a un uso potable, ¿ya? Entonces, para lo que nosotros queremos apuntar es para que nosotros podamos utilizarlo en nuestros artefactos sanitarios de nuestra edificación. Y con eso compensar el uso y disminuir el uso del agua potable, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que apuntar a eliminar patógenos, ¿sí? Entonces, tendríamos que utilizar ya no una prefiltración, sino tendríamos que ir más adentro, no solo una filtración, tendríamos que pasar más adentro, ¿sí? Entonces, fíjense en la tabla que está ahí, les estoy mostrando. Ahí tenemos los rangos de los elementos de lo que se constituyen, ¿sí? Típicamente el agua, ¿sí? Lo que existe en el agua. Entonces podemos tener arena, podemos tener bacterias, virus, podemos tener sales disueltas, y nosotros tenemos que pensar en el uso y empezar a eliminar eso. ¿Para qué? Para no tener problemas en nuestro sistema y también con lo que vamos a utilizar finalmente, ¿sí? Como les decía, normalmente si utilizamos una filtración, vamos a utilizar y vamos a eliminar de 1 a 1000 micrones, ¿sí? Entonces estaríamos más o menos en el rango de principios de eliminación de una bacteria y lo que son arenas, ¿sí? En el lado derecho de la tabla, si utilizamos una filtración. Si utilizamos una microfiltración, estaríamos en el rango de 0,5 a 5 micrones. Entonces estaríamos más o menos eliminando lo que son bacterias, ¿sí? Y coloides y tal vez algunos, ya obviamente lo que son arenas. Si pasamos a la segunda etapa, que sería ultrafiltración, que es un sistema más avanzado, estaríamos ya eliminando de 0,1 a 0,1 micrones, que estaríamos justo eliminando todo lo que son virus, porque normalmente está en ese rango, ¿sí? Eliminaríamos todo lo que es virus y coloides, ¿sí? Ahora en la nanofiltración, que es la siguiente etapa, o el siguiente tipo de filtración, estaríamos ya entrando a eliminación de sales disueltas, ¿sí? Parte de las sales disueltas, ¿sí? Y lo más caro o lo más preciso en el tema de filtración sería la ósmosis inversa o la que se llama hiperfiltración, ¿sí? Obviamente eso va en ese rango y también va en ese rango el tema de los costos, ¿sí? ¿Para qué usos necesitamos? Por ejemplo, en el tema de la ósmosis inversa, yo lo utilizaría en el caso de un diseño de un hospital, ¿ya? Si yo necesito para el tema de laboratorios de un hospital y para el tema de los ambientes donde se van a hacer el tema de tratamientos renales para enfermos renales, ¿sí? Necesito sí un agua bastante limpia y que no tenga tampoco sales disueltas en el agua, ¿sí? Entonces ya me olvido del tema virus y bacterias porque ya de hecho los voy a limpiar, pero tengo que llegar a tal punto de limpieza del agua que necesitaría a una ósmosis inversa, ¿sí? Para el tema de un hospital, ¿sí? Yo no tengo que llegar a ese nivel, tengo que llegar mucho antes. Yo solo voy a utilizarlo para el tema potable de una vivienda, ¿sí? En el tema potable hemos dicho que solo quiero eliminar lo que son patógenos. Entonces tendría que apuntar tal vez a ultrafiltración, ya que la ultrafiltración cubre todo lo que son
bacterias y virus completamente. Entonces hasta ahí ya estaría llegando al punto de lo que es necesario, ¿sí? En el tema de filtración, ¿sí? Lo siguiente que tendría que ver es tal vez hacer una combinación entre filtración y desinfección, ¿sí? ¿Y qué tipo de desinfección tendría? Tendría tres tipos también de desinfección. Tendría la luz UV o rayos ultravioleta, la exposición a cloro, que es la común, que se utiliza hasta en las plantas de tratamiento de agua potable, ¿sí? Esa es la más común, y la exposición al ozono, ¿sí? De esas tres, la más recomendable, o las dos más recomendables, son las de luz UV y la de ozono, ¿sí? Obviamente que la más rápida, las dos más rápidas serían la UV y la ozono, ¿sí? En el tema de, de más caros, estaríamos apuntando a la UV. De las tres sería la más cara la UV, posteriormente ozono, y la más barata sería el cloro, ¿sí? Con eso podríamos combinar, irnos nuevamente a la filtración y decir, bueno, no requiero una ultrafiltración, sino podría irme a una filtración básica, ¿sí? Y utilizar una desinfección. Con la desinfección limpiaría todo lo que son virus y bacterias, ¿sí? Pero necesariamente todo esto que les estoy diciendo tiene que ir acompañado de un análisis del agua que estoy utilizando, del agua que voy a recolectar, para ver qué tipo de elementos tiene, qué tipo de componentes. Si tiene muchos sólidos, entonces si tiene muchos sólidos, posiblemente mi filtración esté funcionando, ¿sí? Bien, ¿sí? O tal vez tenga mucho del tema de sales disueltas, ¿sí? Entonces si tiene muchas sales disueltas, posiblemente obstruya mis tuberías y obstruya también el tema de mis filtros, ¿sí? Entonces tendría que ver de tal vez introducir algún tipo de filtro extra exclusivamente para el tema de las sales, ¿sí? Todo esto va acompañado, entonces puedo hacer una combinación de un tratamiento como filtración y desinfección, o apuntar directamente a una filtración bastante fuerte, ¿sí? Como una ultrafiltración, y me olvido del tema de desinfección. Aquí tenemos la imagen, las imágenes que tenemos aquí que les estoy compartiendo, donde dicen tratamiento y purificación, tenemos los filtros, ¿ya? Y los filtros que están al lado derecho miden apenas, por decirle, cada filtro 30 centímetros, ¿sí? 30 a 40 centímetros de largo, ¿sí? Y tienen un diámetro de más o menos 5 a, puede ser, a 10 centímetros como máximo, ¿sí? Entonces el espacio para el tema de la filtración es mínimo. Como verán en la parte de abajo, en el caso de utilizar, digamos, ozono como gas, el ozono es un gas, fíjense, utilizamos dos tanques, podemos utilizar dos tanques que son como los tanques de oxígeno que normalmente se ven en los hospitales, ¿sí? Entonces no son de gran tamaño, ¿sí? Pueden medir tal vez 2 metros o 1,5 metros, ¿sí? De altura, ¿ya? En el tema de la exposición a luz ultravioleta o UV, ¿sí? Son como tubos que reciben la luz, entonces son también tubos que tienen como los tubos de luz que nosotros tenemos, de tubos fluorescentes, pero en este caso serían de luz UV, que es una luz azul, ¿sí? Entonces obviamente son de un diámetro posiblemente de unos 10 centímetros, no más, y de largo posiblemente de 2 a 3 metros, ¿ya? Entonces no requieren de mucho espacio, ¿sí? Sí, de un ambiente especial, como el que tengamos en el tema de la ubicación de nuestras bombas. Puede ser el mismo ambiente donde ubiquemos nuestras bombas, puede ser, y podemos ampliarlo y tener las bombas y tener justo al lado el tema del tratamiento, ¿sí? O purificación. Ahora nos vamos a la última parte, bueno, y también última parte del capítulo. Obviamente el capítulo es más extenso, ustedes pueden entrar al detalle del tratamiento, está ahí bien descrito,
del capítulo que les he pasado, está colgado en el Google Classroom. Pero esta es la última parte que ya está también incluida en el capítulo, que es sistemas de calificación de edificios ecológicos. Y también es parte de lo que yo les he preguntado, les he hecho su tarea del ensayo 2, ¿sí? A alguien que le haya tocado, ¿sí? Pero normalmente los sistemas de calificación para edificios ecológicos, ¿sí? Hay un montón, hay más de 34 sistemas de calificación. De esos sistemas, los más importantes, o lo que yo resalto, ¿sí? Los más conocidos son el BREEAM, el LEED, el Green Globes, y hay otros dos más, ¿sí? Pero de esos, los que han llegado a nivel Bolivia, y los más importantes tal vez en Norteamérica, Europa y Sudamérica, sería la calificación LEED y la BREEAM, ¿sí? En este caso, el sistema de calificación LEED, ¿sí? Se basa en puntaje, igual que en todos los otros sistemas, ¿sí? Y este puntaje obviamente está apuntando a un desempeño ambiental responsable de nuestro edificio, ¿sí? Entonces lo que está apuntando es a promover diseños de construcción y enfoques operativos de tipo ambiental, ¿sí? Para, obviamente, que si nosotros cumplimos, nos emiten un certificado en liderazgo en energía y diseño ambiental, en el que nos dicen que nosotros somos ambientalmente amigables, ¿sí? Con el entorno, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que apuntar a definir un edificio sostenible, como les decía antes, y esa es la idea que quiero que a ustedes se les quede después de acabar el semestre, que apunten a definir un edificio sostenible, ¿sí? Apuntando a estándares de medición, ¿sí? En el caso de la certificación LEED, tiene 5 categorías, ¿sí? En las que se califican, y esta calificación, bueno, una es la que nos interesa en el tema de la materia, que es la eficiencia del agua, la eficiencia hídrica, que más o menos tiene unos 5 puntos de calificación, y ahí están reducidos los 5 puntos, ¿sí? Ahí les pongo, apunta a reducir la escorrentía de las aguas pluviales. Si nosotros obviamente captamos del techo, la cantidad de agua se ve reducida en el tema pluvial. Ya no mandamos agua por el tubo pluvial con la cantidad que antes mandamos, si nosotros utilizamos el agua de lluvia, ¿sí? Cosechamos. El uso del agua capturada para reducir el consumo de agua. También, si nosotros cosechamos, obviamente, y lo utilizamos en nuestros artefactos, vamos a ver reducido el consumo de agua. Entonces apuntamos a ser sostenibles. También reducimos la generación de demanda de agua residual y agua potable. Entonces también vamos a ver que podríamos apuntar a eso. Y obviamente a la conservación de áreas naturales existentes. Eso sería, en resumen, todo lo que hemos visto. Y para pensar es el siguiente pensamiento: saca de tu vida lo que no te edifica y busca aquello que es eterno, el valor de la espera, ¿sí?